Bueno, les damos la bienvenida. Vamos a comenzar el tercer encuentro de nuestro ciclo de charlas NIB que organizamos desde la Cátedra Educación Intercultural Bilingüe de la Tecnicatura NIB de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En esta oportunidad nos acompaña Raquel Valeto. Ella pertenece al Instituto de Educación Superior CIFMA, que quiere decir Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen. Raquel acompaña el trayecto de las prácticas de docentes que se forman ahí en el CIFMA, de los pueblos Com y Huichí, en Juan José Castelli, en la provincia del Chaco, y también investiga las representaciones respecto de las prácticas docentes de los estudiantes indígenas, así como el uso y la enseñanza de la lengua materna en estos espacios. Valoramos su recorrido, su trayectoria y también al CIFMA por la historia que nos aporta en EIB, porque nos parecen el interés central de lo que aquí queremos trabajar en esta materia, y a lo que le vamos dando forma en función también de la articulación que hacemos con colegas, compañeros y con nuestro territorio concreto en Santiago del Estero, con la intención en esta oportunidad, con este ciclo de charlas, de recuperar una visión de proceso en relación con las iniciativas de EIB, ¿no? Venimos trabajando hace varios años experiencias puntuales para tratar de extraer ideas generales sobre criterios para desarrollar una EIB que nos puedan servir para aprender en todos los contextos y que podamos aplicar en cada uno en el contexto en el que trabaja, ¿no? En nosotros en concreto en Santiago del Estero. Más o menos ese es el objetivo del ciclo de charlas. Nos parece que Raquel tiene un aporte central para esto. Y antes de que entremos a escucharla, quisiera recordarles que el próximo y último encuentro que vamos a compartir va a ser el 24 de noviembre, el cuarto encuentro con la profesora Adir Casaro Nascimento, del programa de posgraduación en educación, que trabaja en el grupo de investigación de pesquisa en educación e interculturalidades de Brasil. Perdón por mi portugués. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Te escuchamos, Raquel. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, como ya me presentó acá el profesor Fernando, yo soy profesora en Ciencias de la Educación y también soy licenciada en Pedagogía Social. Y trabajo aproximadamente desde el año 2007, 2008, 2009 específicamente en Castelli, en contextos de educación bilingüe intercultural. Y yo lo que pienso compartir esta tarde tiene que ver un poco con lo que es el CIFMA como Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, y después explicar un poquito lo que tiene que ver con el trabajo que yo realizo, que soy profesora de práctica de la enseñanza en la carrera del profesorado intercultural bilingüe para la, bueno, en este momento se forman a los profesores en nivel inicial. Voy a compartir entonces un PowerPoint. Estoy compartiendo, me dicen si lo ven. Esta es una foto de lo que es el frente del IES-CIFMA, que conoce Héctor.
El 19 de abril de 1995 se creó en la localidad de Presidencia Roque Sastegui, Chaco, la provincia del Chaco, el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, conocido como CISMA, que está dedicado a la formación primeramente de aleadas, después de maestros, y ahora en la actualidad de profesores interculturales bilingües, que es para la modalidad aborigen. La fotografía esta que estoy compartiendo de la sede de Presidencia Roque Sastegui, y ahí se forman los profesores para las tres etnias, Com, Wichí y Mocoy. A su vez, el CISMA tiene varios anexos o extensiones educativas en distintas localidades. Una es la de Juan José Castelli, donde se forman básicamente profesores en este momento para la educación inicial y Com sobre todo. Hay algunos wichí, pero la mayoría son Com. Ahora después le voy a compartir el mapa para explicarle un poquitito, para que ustedes puedan observar de qué se trata. Hay otro anexo que queda en la localidad de Tres Isletas, que también es para la etnia Com. Después en La Leonesa, también para la etnia Com, y en Sausalito, wichí. Los objetivos que tiene el CISMA es básicamente formar profesores indígenas, y estos profesores son los poseedores de una cultura general que van a transmitirla en su tarea educativa en los lugares donde ellos se van a desempeñar. También lo que hacen es evaluar los procesos de aprendizaje de los alumnos y tratarán de responder a necesidades reales y lograr prácticas pedagógicas contextualizadas. También van a poder realizar investigaciones lingüísticas, culturales, referidas a las tres etnias, ya sea, como les dije, Com, Wichí o Mocoy. También elaborar material bilingüe de apoyo para el trabajo en el aula. Y también se los prepara para que puedan planificar, difundir, organizar, administrar, evaluar ofertas de capacitación docente. Eso es en la actualidad lo que están haciendo la mayoría de los profesores egresados de nuestro instituto. Y con respecto a lo que fue el proyecto histórico de la formación docente indígena en lo que es CISMA y en lo que es Chaco, ¿no es cierto? Porque primeramente fue un proyecto y único en lo que es la Argentina. Ahora ya hay un proceso donde fue abarcando diferentes etapas, y ya está como consolidada la formación docente, y en el Chaco hay varios institutos donde se forman específicamente los profesores indígenas. Pero en el comienzo, en esa etapa inicial, era una educación más que nada bicultural. Se comienza como un proyecto, con la formación de auxiliares docentes aborígenes. Pero se los forma los que nosotros conocemos como hadas. Se forman alrededor de 94 hadas. Y estos hadas se insertan laboralmente en los distintos lugares de donde ellos provenían. Para poder acceder a esta formación tenían una serie de requisitos, y todavía se les sigue pidiendo esos requisitos, que era contar con el aval de la comunidad de donde ellos provenían. Entonces, el referente de la comunidad o un pastor, por ejemplo, un líder espiritual, era el que les daba el aval para que ellos puedan ingresar a formarse en el CISMA.
el SIGMA cuenta con un albergue, entonces venían de distintos parajes del impenetrable chaqueño a formarse y después regresaban a sus comunidades. Después se da una etapa que, según, ¿no es cierto?, el mismo instituto que va realizando esta investigación y va analizando este proceso, lo llama como una etapa de transición, donde se forman los maestros bilingües interculturales. Ese era el título que obtenían, y hay alrededor de 34 egresados. Después ya se pasa a una etapa de consolidación, que es donde ya se forma el profesor intercultural bilingüe, y alrededor de 184 egresados. Actualmente estamos ya en una etapa que es de la formación continua, que donde ya se dio esta consolidación, y entonces los egresados del SIGMA ofrecen títulos, ya accedieron a posgrados, a licenciaturas, porque la Universidad Nacional del Chaco Austral, en CAU, cuenta con la licenciatura bilingüe intercultural, donde nuestros egresados, los profesores egresados, ya están culminando, presentaron su trabajo final, y ahí después del primer examen, 5 egresados, 5 licenciados. Entonces, esta etapa es ellos ya lo llaman el centro de formación continua, porque se da esa consolidación. Bueno, acá tengo otro cuadrito más, que también es las etapas por las que fue pasando, porque yo les estaba contando un poquito sobre la vida institucional del SIGMA. Desde esa etapa preparatoria, que era de proyecto, de carácter experimental, donde se formaban los hadas, donde también se daban cursos para hadas, y se publicaban algunos textos en lengua toba, hasta que después se crea el edificio Instituto del SIGMA, donde ya tienen un edificio, se cuenta con un edificio propio, y se va consolidando lo que es la educación bilingüe intercultural, la formación de estos profesores en educación bilingüe intercultural. Se va dando la apertura de carrera, y esto va siendo progresivo. A partir de las sanciones de las diferentes leyes también, en el Chaco están reconocidas las lenguas indígenas, y entonces eso va como acompañando estas etapas que se dan en esta vida institucional del SIGMA. Nosotros tenemos la formación de profesores interculturales bilingües para la educación primaria, y esa formación es de 4 años. Y a medida que se fueron insertando los docentes, y también se fue consolidando lo que es la educación bilingüe intercultural, se comenzaron a ver las necesidades de otra formación. Entonces se forman, ya se elaboraron los diseños, otras carreras, se forman los profesores para el nivel inicial, que están contando ya con los primeros egresados. Y ahora se suma lo que es la carrera del profesor intercultural bilingüe, que es para la enseñanza de la lengua, que también va a ser para las 3 etnias. Depende de los lugares, no sé todo, de los institutos donde se abra la carrera. Lo que yo quiero destacar es que la mayoría de estos diseños, de estos trabajos que se han realizado, se realizan, se elaboran en lo que es el SIGMA. Aunque después estos diseños sean aprobados por el Ministerio de Educación y se dicten esas carreras en otros institutos,
como que el origen de todo, la explicación de todo, generalmente tiene que ver con el sigma. Un poquitito más para contar lo que es la situación lingüística, ¿sí? Porque en el sigma, en la sede, por ejemplo, vienen estudiantes de distintas localidades, parajes, zonas rurales, y ellos viven, porque hay un albergue, otros son de la misma localidad, de Presidente Roque Casteña, y ellos no viven, ellos van y vienen a clase. Y se da una situación muy particular, porque los que vienen de la zona rural, en su mayoría son monolingües, ya sea con, wichí o mocoy. Y de los que vienen de la zona urbana, hablan en su mayoría el español. Hay una localidad que es Colonia Aborigen, que es cercana a donde se dio la masacre en Apalpí, entonces ahí la mayoría es monolingüe español. Entonces, ¿qué sucede? En el sigma los profesores se encuentran con diferentes niveles de la lengua. Entonces, al inicio se hace un diagnóstico donde se los divide en niveles de lengua para que ellos después puedan asistir a las clases de lengua, ya sea con, wichí o mocoy, y a su vez están divididos en distintos niveles. Esto es más o menos para que conozcan lo que es la zona norte, ¿cierto? Es wichí, la zona norte de Chaco, Tacona Sur, wichí, ahí tenemos el anexo del Sausalito, donde se forman específicamente profesores wichí. Después en verde, la zona Toba, que nosotros tenemos nuestros anexos de Juan José Castelli, La Leonesa y de 3 bibliotecas. Y la sede, que es Presidente Roque Casteña, que ahí es donde se juntan las 3 sedes. Y bueno, y la zona Mocoy, que ellos ya tienen también su centro donde se forman, y que es en el Pastoril. Específicamente, el IESISMA del anexo de Juan José Castelli atiende a jóvenes, estudiantes y también adultos que concurren de las localidades de alrededor de 60 kilómetros aproximadamente. Provienen de localidades como Villa Río Bermejito, Paraje El Colchón, Paraje Pampa Argentina, El Espinillo, Cortina Valle, Miraflores, Paraje Paso Sosa, y también de provincias cercanas, que es Formosa, de Riacho de Oro y San Carlos. También tenemos algunos estudiantes wichí que provienen de Misión Nueva Pompeya y de la localidad de Juan José Castelli, de diferentes barrios. Estos barrios quedan en la zona más alejada de lo que es el centro de la localidad, que es donde generalmente se asentaron las comunidades. Bueno, no sé si lo pueden ver, es el mapa con el lugar de origen de los estudiantes nuestros de Juan José Castelli, al norte. Otra cosa que yo quería compartir, que tiene que ver un poco con un trabajo que se realiza, porque el SISMA, ser un centro de investigación y formación, como centro de investigación, tienen distintos investigadores de distintos lugares a trabajar, y se trabaja en conjunto con los docentes, y después ellos dejan su aporte, ¿no es cierto?, para poder seguir avanzando en lo que es la educación bilingüe intercultural. Quizás no se lee mucho, pero tiene que ver con los distintos niveles o grupos de lengua. Nosotros tenemos un nivel
cero, que es donde están, por ejemplo, los que no conocen, porque al haber distintos niveles hay algunos que no hablan la lengua com, en su mayoría, ¿no es cierto? Pero hay otros que sí conocen algunas palabras o expresiones que pueden, pero que no pueden hablar, por ejemplo, o hablan algunas palabras, pero no pueden hablar y expresar sentimientos. Entonces, el profesor, es difícil para el profesor de lengua tener que trabajar si los tiene a todos juntos en un aula. Entonces los va dividiendo por grupos y aquí van los que no conocen, los que no hablan, tienen que salir con un nivel, y los que quizás hablan pero no escriben, van aprendiendo lo que es la escritura. O sea, es un trabajo bastante integrador que tiene que hacer el profesor, y de conocer específicamente a cada estudiante para poder lograr su objetivo. Bueno, también el SIGMA tiene una biblioteca especializada que es de acceso para los alumnos, para los docentes, que provienen de las distintas comunidades. En la sede central inclusive hay estudiantes que provienen de otras provincias, que emigraron y eran quizás de otra provincia, y después muchas veces ya se quedan a trabajar en zonas aledañas. ¿Cuáles son los avances en la provincia del Chaco? Bueno, esto es lo que fue, ¿no es cierto?, lo que les decía, a partir de las distintas leyes, ya sea de lo que es lo que está en la Constitución Nacional, o la ley del aborigen chaqueño, la instalación del modelo de educación bilingüe intercultural en el Chaco. Y el SIGMA es pionero en lo que es la formación de docentes indígenas. Y estos docentes indígenas ya están incorporados al sistema educativo, han titularizado, tienen su junta ahora de clasificación, porque antes ellos no tenían una junta que los clasifique, les dé el puntaje específicamente, sino que era la junta que es para los otros docentes, y ahora ellos tienen su propia junta, donde los representantes, ¿no es cierto?, de profesores son los que realizan las instrucciones. Están incorporados entonces como titulares a lo que es el sistema educativo, ¿no es cierto?, provincial. Hay un reconocimiento del SIGMA como instituto de formación docente oficial, como el gestor de todo esto, porque ahora hay en la zona, por ejemplo, de Nueva Pompeya, hay un instituto que forma a los profesores wichí, en la zona Mocoy también, en Pampa del Indio también, o sea, se ha expandido y se ha afianzado, se ha consolidado. Y bueno, sobre todo con la ley, ¿no es cierto?, de las lenguas indígenas. Esto fue muy importante para las comunidades. Y esto que les decía, los diseños propios que tienen. O sea, tenemos diseños propios que es para la formación de profesores y también para lo que es la educación de los niños y de los adolescentes. Porque eso es muy importante. Primeramente, bueno, había escuelas, ¿no es cierto?, primarias, y ahora ya hay escuelas que son secundarias, que son de gestión comunitaria, social, y que donde los propios profesores indígenas son los directores, son los que llevan adelante todo lo que es la gestión de la educación para sus comunidades. No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre esto. Creo que sí, creo que hay varias preguntitas. Sí.
Dale. A ver, tenemos acá en el chat. Bueno, Héctor pregunta, para que escuchemos los que no sabemos, si hay o había formas comunitarias de elegir a un hada, a diferencia de los ex-MoMA o los actuales PIB, es decir, sujetos salidos de las comunidades o sujetos formados directamente en el CIFO. Esa sería una primera pregunta. Claro, ellos lo que tenían que tener es los que asistían para formarse como hada, eh, el aval de su comunidad. O sea, eh, llevan un papel, se les da llegaban, ¿no es cierto?, les dan en su comunidad un papel donde los avalan como para poder estudiar. Sobre todo porque ellos asisten, ahí viven en un albergue, eh, entonces es muy importante para la comunidad, ¿no es cierto?, poder acceder a eso. Al final, ¿no es cierto?, el contexto de donde provienen, ya sean parajes, entonces es muy importante tener ese aval, donde tiene que saber hablar la lengua, eh, y depende de lo que la comunidad requiera, ¿cierto? Ellos conseguían ese aval y presentaban la documentación y acceden a poder vivir, estar en el albergue, que para ellos es muy importante porque le da la posibilidad de tener un lugar donde vivir y también de la alimentación, ¿no es cierto?, que necesitan, aparte que tienen la biblioteca. Es muy difícil, y es teorino que esté, bueno, algún estudiante, pero es muy difícil para ellos, sobre todo los estudiantes que vienen del norte, que tienen 400 kilómetros más o menos aproximadamente, que viajar para poder llegar a la localidad, vienen con su ropa, con lo que puedan traer, ¿verdad? Y después su familia le daba, por ejemplo, lo que son huichilas, artesanías, lo que ellos puedan vender para poder estar en el clima. Si bien ellos tienen lo que es el lugar, la cama, tienen la alimentación, ¿no es cierto?, diariamente, pero a su vez requieren de otros materiales, de lo que sea, para poder estudiar. Héctor pregunta también cuántos estudiantes se quedan en el albergue. Bueno, eso actualmente no está funcionando, ¿sí?, porque se está refaccionando y no sé cuándo va a volver. Depende de 70, por ejemplo. Hay, ¿cierto? Pero eso depende de la inscripción. Están divididos en varones y mujeres. Hay un profesor que es el que trabaja en el albergue, encargado de albergue, que tiene que estar encargado porque viven, o sea, sobre todo en las localidades más lejanas, no pueden volver los fines de semana. Entonces, viven permanentemente, quizás hasta el receso de invierno y después hasta vuelven, tardan en venir. Esa es una problemática. Una vez que se van al norte, después les cuesta volver, ellos necesitan el dinero para poder regresar. Entonces, esa es la problemática. Después, los que viven en Colonia Aborigen, que es una localidad más cercana, ellos sí están de lunes a viernes. Pagan un atraso, un colectivo y van y vienen. Entonces, los fines de semana quizás quedan 5, quedan 10 que viven, depende de los estudiantes de donde provienen. Pero eso está subsidiado, ¿no es cierto?, por el Estado, a través de, bueno, hay momentos, depende de las políticas, ¿no es cierto?, de desarrollo social o de lo que esté asignado al comedor, pero tienen su desayuno, su almuerzo y su cena.
Actualmente sí. hay varias carreras, hay 3 carreras. O sea, primero era una sola, que era la del profesor intercultural bilingüe para la educación primaria, después ahora está inicial y ahora ya también el profesorado de lengua que ya lo va a habilitar para trabajar en el nivel secundario. O sea, va afianzándose y va a estar en constante cambio, aparte de otras capacitaciones que pueda tener el instituto, o sea, como instituto formador. En lo que Si estabas quieren que le contando, explique Raquel, algo por el... Sí, 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 sí. a mí me pareció muy interesante eh, lo que contaste de la Junta de Clasificación para Maestros Indígenas, Sí, que quizás en otras provincias nos resulta muy difícil de pensar, ¿no? Eh, como siempre surge, digamos, como un reclamo muchas veces o una excusa de los docentes criollos para limitar la intervención de los auxiliares indígenas, ¿no? La cuestión de la especificidad, de la carencia de título en el caso de los auxiliares, ¿no? Que sería más el caso de claro. los ADA, este, o como ocurre en provincias como Salta también, que los auxiliares indígenas no tienen título de docente, tienen un cargo para auxiliar al docente, pero no son ellos mismos docentes, no pueden quedar a cargo del curso legalmente, ¿no? Claro. Entonces, como también he visto discusiones en Bolivia sobre por qué priorizar a un docente por su procedencia, su localidad de origen o su etnia, a veces es excluido como una cuestión de discriminación, ¿no? En función de los Claro. otros docentes que no son o no pertenecen a esa etnia, ¿no? Entonces, ¿cómo, Claro. no sé si escuchaste algo, si estuviste, conoces algo Eh, de lo que ha pasado ahí, si se han dado discusiones con el resto lo de los que, docentes? claro, hubo, sí, por supuesto que ellos a medida que se fueron afianzando, se fue consolidando y fueron accediendo a otros lugares, porque primero eran ADA. Y bueno, ¿qué pasaba? Ellos trabajaban a la par del maestro, pero cobraban menos, porque el ADA cobra como auxiliar y es, creo, 15 horas, algo así, cobraban menos y tenían que estar las 30 horas, o sea, tenían que estar de la entrada a la salida y cobraban menos. Cuando se dieron cuenta de eso, o sea, fueron eh, tomando, tomando conciencia de su derecho y reclamaron, y bueno, entonces tienen un horario de entrada y de salida que es menor, porque cobran menos también. Otra cosa que también se dieron cuenta, fueron dándose cuenta que no podían acceder a los cargos directivos porque, bueno, no eran titulares, ¿cierto? Entonces, se realizó una titularización, porque cuando se realiza la titularización masiva, ya nos titularizaron a todos los docentes, ellos muchos quedaron fuera de esa titularización. Entonces lucharon, lograron la titularización masiva, porque ellos no pueden acceder, no podían, por ejemplo, acceder a llegar a ser directores, ¿no es cierto? Quedaban en inferioridad de condiciones con respecto a los otros docentes. Entonces, por ejemplo, el cargo de rector del CISMA es por elección, o sea, se elige, pero ellos no podían postularse porque no eran titulares. Y entonces, por eso, o sea, los rectores no eran indígenas. Eh, no se podían postular y no se los podía elegir. Eso va, en las próximas elecciones, eso se va a poder modificar, va a cambiar seguramente porque ellos van a poder acceder a las elecciones. Después otra cosa que, bueno, no tenían una junta de clasificación, entonces ellos lograron esto y son ellos mismos los que inscriben a sus docentes, porque es muy difícil para ellos, por ejemplo, tener que salir de estas localidades o parajes donde viven para poder ir a inscribirse, para acceder a los cargos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Está formado por un integrante COM, Wichimo, COI, son nuestros egresados, o sea, son nuestros
propios profesores indígenas los que van a las localidades y van comunicando, sobre todo ahora a través de las redes sociales. Bueno, estamos en Castelli, estamos en Nueva Pompeya realizando las inscripciones, y los docentes de estas localidades se acercan a presentar la documentación que necesitan para poder venir en la lista, que antes era muy difícil para ellos quizás poder acceder a ello. No sé qué otra cosa más estaba. Tenemos otra pregunta. Con los que realizan las prácticas. Sí. Antes de eso tenemos de Sofía Mancilla, una estudiante que nos pregunta cómo ha recibido la comunidad chaqueña la aplicación de la IB dentro del sistema educativo formal. ¿Qué debate generó con los criollos? Y bueno, y eso se da, en general, siguen siendo, ¿no es cierto?, discriminados en general. Se puede ver, o sea, o escuchar cuando uno recorre las escuelas que quizás tienen miedo de que puedan acceder a los cargos directivos que ocupan los blancos. Bueno, los docentes indígenas. Algo que ocurre es que, por ejemplo, las escuelas son escuelas de educación primaria, ¿no es cierto? Pero es el 90 o el 100% de estudiantes, de niños indígenas, con Wichí, Mocoy. Pero los docentes son en su mayoría blancos, o sea, son no indígenas que no hablan la lengua, bueno, fue lento el proceso de varios años, muchos años, con la incorporación primeramente de los hadas y después de los profesores interculturales bilingües, los maestros, y hay en algunas escuelas pero muy pocas, que tienen el cargo de profesor intercultural bilingüe, o sea, porque ellos tampoco, el propio sistema no abre nuevos cargos para que ellos puedan acceder. Están titulados, pero no tienen el cargo. O sea, tienen el título de profesor, pero acceden a los cargos de auxiliares, porque no están los cargos creados. Entonces es como muy lento. Tienen que luchar mucho para poder obtener sus cargos, pero es lento, pero es un proceso que sigue, digamos, que sigue consolidando. Inclusive con, como les decía, la apertura de la carrera, la finalización de la primera corte de licenciatura, EBI, en la UNCAUS, con los primeros egresados que solamente se inscribieron a profesores bilingües interculturales. Y ahora en una segunda etapa va a ser de acceso para otros docentes, pero como les digo, es lento el proceso, pero sigue su curso. Bueno, es una gran pregunta que es propia de investigación y trabajo. ¿Qué sucede con quienes realizan sus prácticas docentes y en dónde? ¿Con qué escollos se encuentran? Bueno, dice Fanny, camino de tierra hasta llegar a Castelli y de ahí salen los colectivos hacia Castelli. Y es muy difícil el acceso, inclusive para los profesores bilingües. Por ejemplo, cuando tenían que acceder a la licenciatura, muchas veces si llueve en el impenetrable, son 250, 300 kilómetros de tierra, de arenales muchas veces. No sé si Héctor conoce, creo que no. Llegar hasta los lugares donde se dictan las licenciaturas o los postítulos. Entonces, otra cosa que se ha hecho, se está haciendo, es que, por ejemplo, los hadas, que son los que viven generalmente en lugares más alejados de los centros más urbanos, se les dé, por ejemplo, lo que es la formación, las especializaciones que son para hadas,
específicamente, pero los profesores van a las localidades cercanas y visitan las especializaciones, las capacitaciones que se realizan. Yo iba a compartir, tengo para compartir lo que es el trabajo de las lenguas indígenas en Chaco, sobre las prácticas. Voy a compartir rapidito, no sé cuánto es el tiempo que tenemos, para no cansarlos. Ya intercambiamos algunas preguntas, así que podemos seguir escuchando un rato más. Yo comencé, como les contaba hoy, a trabajar aproximadamente en 2007, 2008, haciendo suplencias en lo que es la sede, y después en 2009 comienzo en lo que es el anexo de Juan José Castelli. En 2010 inicio el trabajo de investigación, 2011 ya comienzo a presentarme más formalmente en mi proyecto de investigación, cuando conozco a Virginia Unamuno. Dos investigaciones fueron las que realicé, o sea que ha terminado con los informes y las publicaciones, y una tienen que ver, la primera era la que tenía que ver con las prácticas, las representaciones con respecto a las prácticas docentes. Porque como profesora de práctica me iba dando cuenta de lo que sucedía en ese transcurrir cuando íbamos a las escuelas con los practicantes. Imagínense, practicantes indígenas, etnia, com o wichí, en escuelas, si bien es 100% población indígena, pero la mayoría de los docentes no indígenas, en la localidad de Juan José Castelli. El valor de las investigaciones, sobre todo, tienen que ver con la insuficiente investigaciones que hay con respecto al tema en nuestro país. Y más lo que quería retratar era lo que sucedía en esos contextos particulares. ¿Sí? Y también, no solamente, o sea, para contar lo que pasaba, sino que también para ver cómo se podía cambiar, cómo se podía actuar sobre esa realidad que es tan particular. Tal vez así que logramos, por ejemplo, que se pueda incorporar en las carreras de formación del profesorado común lo que son las lenguas y las culturas indígenas. Una unidad curricular, un espacio para que esos docentes que salían, porque el docente que egresaba de un instituto de educación superior no conocía también el contexto después donde tenía poco conocimiento sobre el contexto, por ejemplo, si tenían que ir a trabajar al norte o trabajar con poblaciones indígenas. Acá tengo algunas imágenes, estas son fotografías de las aulas, son fotografías de 2015, 16 ya. Cómo se puede ver, ¿no es cierto?, el acechedario, ¿sí? Bueno, como les contaba, el trabajo se sitúa en el anexo del SIGMA de la localidad de Juan José Castelli, y los profesores, los futuros profesores, ¿no es cierto?, futuros docentes, al momento de tener que realizar la práctica y la residencia, se encontraban en una situación muy compleja. ¿Por qué? La mayoría, en Juan José Castelli, la mayoría son hablantes de la lengua materna, o sea, con o wichí. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos
la primera experiencia que ellos como estudiantes tuvieron de niños fueron en aulas con docentes no indígenas. No tuvieron una actitud positiva con ellos. Entonces es como que reproducían todo esto, volvía a sus recuerdos, todas esas situaciones que vivieron. Otra cuestión es, porque sigue siendo, es de dónde provienen esos estudiantes. ¿Dónde se formaron? Porque muchos ingresan solamente con primaria, ¿sí? Si tienen más de 25 años, y otros que hicieron su formación secundaria, que asistieron a una escuela secundaria o a un bachillerato libre para adultos. O sea, entonces tienen distintas condiciones de origen, diferente capital cultural, dependiendo de la zona y de las familias también de donde ellos provienen. Otra cuestión es que ellos realizan su práctica y residencia con el mismo reglamento que los demás profesorados. O sea, no tienen un reglamento diferente. Y eso era lo que yo siempre presentaba en reuniones donde asistíamos los profesores de práctica. Yo decía, ellos tienen que tener otro reglamento. No puede ser el mismo que un profesor de educación primaria común. Cuando fui leyendo, haciendo lectura de todas las biografías de ellos, de las narrativas, aparecían siempre las situaciones de discriminación, de racismo. Otra cosa que veía era que ellos abandonaban su estudio entre tercer y cuarto año. ¿Por qué? Porque muchos ya se incorporan a lo que es el sistema educativo en calidad de auxiliares docentes. Yo lo que decía, usan el SIGMA como trampolín, y decía yo. ¿Por qué? Porque ingresaban a estudiar y una vez que obtenían algunos conocimientos, ya abandonaban la carrera para comenzar a trabajar. Entonces, también hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, a su vez decía yo, las necesidades que tienen, porque el ingresar a trabajar, así sea como auxiliares docentes, ya les da un ingreso, que es lo que ellos necesitan. Entonces, muchos abandonan la carrera, y muchos también abandonaban cuando tenían que realizar las prácticas. El temor a enfrentarse, ¿no es cierto?, nuevamente a esa situación, digamos. Bueno, la mayoría, como les contaba, son hablantes de una lengua materna, com o wichí, que no es el castellano. Estos estudiantes la usan cotidianamente, a pesar de que se forman como profesores interculturales bilingües. La experiencia escolar bilingüe o intercultural es poca o nula. O sea, no pueden tomar un modelo de lo que ellos han vivido, porque no se han formado o han tenido poco contacto, por ejemplo, con profesores indígenas. Entonces, esta representación con respecto al espacio de práctica y residencia está vinculada a la falta de experiencia y de un modelo alternativo a lo que es la educación tradicional. Ellos cuentan en sus narraciones muchas veces del maltrato, o sea que iban hasta tercer grado, no entendían, el maestro hablaba en español y ellos hablaban su lengua materna, entonces si no tenían el hada, seguían asistiendo pero no entendían nada, o sea, los maltrataban los docentes, diferentes situaciones. Cuando tienen que realizar las prácticas estos estudiantes, también se encuentran con estos docentes no indígenas, docentes blancos o criollos, como se dicen, que no tienen una actitud positiva hacia ellos. Entonces, estas representaciones están vinculadas a experiencias más que nada de conflicto intercultural.
Bueno, como les contaba, las prácticas tienen el mismo reglamento que los demás profesorados. No contempla la particularidad formativa de estos estudiantes. Se juegan en ese espacio lo tradicional de la escuela monolingüe castellana, con experiencias de jóvenes y con la formación que se le da, ¿no es cierto?, con respecto a lo cultural, a la identidad, a la lengua, que se ofrece desde el SIGMA. Y bueno, y después a partir de esta investigación primera yo veo que los estudiantes no usan y no enseñan la lengua durante la práctica. Si bien el título dice profesor intercultural bilingüe, no enseñan en lengua durante la práctica. En todo el proceso de investigación se fueron realizando observaciones, análisis de clases, como les decía, la lectura de las memorias, de las narraciones de ellos, y también de las planificaciones y de las fichas de evaluación que presentaban los docentes. Si bien comenzó desde el periodo 2010, básicamente sobre el uso y la enseñanza de la lengua, específicamente se hizo durante el periodo 2015-2016, en solamente 3 escuelas de la zona de Castello. Les aclaro esto porque una vez cuando yo presentaba los resultados de la investigación, alguien que vivía en la zona Wichí me dice allá no es lo mismo, porque cada contexto es particular, ¿sí? Entonces, nuestros estudiantes, cuando practican, usan muy poco, no usan su lengua materna, y puede ser que en otras localidades, en otros institutos, en otros contextos, sí lo usen. Bueno, se hicieron entrevistas a los profesores de las prácticas, estudiantes, a los docentes de la escuela, a estos docentes y directivos que recibían a los practicantes. Y lo que nosotros vimos en el equipo, ¿no es cierto?, analizando, fue que la lengua siempre estaba presente, o sea, la lengua materna, en los vínculos. Porque los estudiantes hablaban entre ellos, sea entre compañeros, entre practicantes, a diario había una comunicación en las dos lenguas. Entre el docente no indígena, o sea, el docente blanco y el docente indígena, las interacciones se dan solo en la lengua española. ¿Por qué? Porque el docente blanco no habla. Entre el docente no indígena y el ADA también se habla en español. Entre el docente no indígena y el niño se dan en lengua española, y algunos pocos que trabajan en ese contexto de hace muchos años y utilizan algunas palabras, ya sea para saludar o para llamar la atención, pero no hay un intercambio fluido. El diálogo entre el practicante indígena y el niño indígena se da en lengua materna. Ellos le hablan en lengua materna y el niño cambia. O sea, se nota cuando uno observa, la respuesta es diferente. Bueno, como les decía, entre los practicantes con sus compañeros en las aulas sí se dan las dos lenguas, y entre el ADA y el niño indígena también, es siempre en lengua materna. Bueno, como conclusión del trabajo, los practicantes y los residentes usan la lengua materna cotidianamente, dentro y fuera del instituto, cuando realizan también sus prácticas docentes, y va a depender de que con quién interactúan, cómo se dan esas interacciones. Como les decía, ¿no es cierto?, entre el practicante y el niño indígena y el ADA, ahí fluye lo que es la lengua materna. Otra cosa que notamos es que se da en estos espacios, se da
más importancia a los saberes occidentales, a las normas que rigen en las instituciones, que a los saberes pedagógicos didácticos, y se omiten, por ejemplo, los saberes que tienen que ver con la cosmovisión, con la cultura, con la lengua indígena. Eso es muy marcado. La mayoría de los docentes de las escuelas donde hacen prácticas y residencia, como les contaba hoy, no son indígenas. Entonces, ¿qué hacen? Los evalúan en las clases y planifican en las clases todo en español. Y no utilizan nuestros practicantes la lengua por temor a ser desaprobados. O no se les permite o porque ellos tienen miedo. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, que una docente me dijo una vez, una docente blanca, no indígena, que para qué van a tener necesidad de usar su lengua o de enseñar en su lengua materna si la sociedad es monolingüe español. Y así me dijo, ¿para qué van a usar si es monolingüe español? Bueno, en la planificación, como les decía, todo elaborado en español. Los materiales, también con respecto a los materiales didácticos, hay una carencia de sistematización de experiencias, de materiales escritos en lengua materna. Cada docente indígena elabora su material, pero falta quizás una sistematización de todos esos materiales que esto pueda ser publicado, pueda ser usado por otros. Ellos también, otra cosa que me llamó la atención es que usan el diseño curricular común, mientras que hay un diseño para la educación bilingüe intercultural, pero ellos desconocen esos diseños específicos que hay para la modalidad, porque estos diseños fueron elaborados después, muchas veces después de su formación, después que ellos ya egresaron. Y bueno, como les decía, continúan privilegiándose los usos y las formas de enseñanza dominantes, lengua dominante, o sea, hay una hegemonía del español, se lo evidencia en lo que es el discurso también. Bueno, y algo que quería, que es lo que a mí más me impactó, fue de las memorias, que es cuando los estudiantes decían que en la residencia desarrollaron todas las explicaciones en las clases áulicas en idioma español o castellano, porque el que evaluaba las clases era un no indígena, y la situación que le produjo era temor. Además, dice, él decía, me llevó a pensar que las clases no eran para los niños aborígenes, sino más bien para el docente no indígena. O sea, él solamente pensaba, ¿no es cierto? Bueno, no le estoy enseñando a estos niños. Y otra cosa que también me impactó en las planillas de evaluación, que cuando le señalan aspectos a editar, dar explicaciones o correcciones en com, poniendo docentes blancos. Y bueno, esto es. Pueden hacer prácticas en las escuelas. ¿En qué escuelas se hacen y quién los evalúa? Pregunta Fernando. Las prácticas de los estudiantes se hacen en escuela de educación primaria, y los evalúa, depende, si el profesor es no indígena, el docente no indígena lo evalúa ese, y si hay un profesor indígena lo recibe y lo evalúa el profesor indígena, depende de la cantidad de aulas que tengamos para poder hacer las prácticas, de las escuelas que reciben, porque no todas reciben. O sea que hay alguna especie de acuerdo institucional entre las escuelas y el SIGMA, para que los practicantes puedan hacer su práctica, y ahí el acuerdo, ¿cómo es? El docente que recibe al practicante le evalúa a través de una ficha, ¿alguna otra cosa más? Bueno, eso es lo que le explicaba, que el diseño, o sea, lo que es para realizar las prácticas, ellos tienen el mismo diseño jurisdiccional, o sea, para todos es igual.
Para todos los otros profesorados el reglamento que ellos tienen es jurisdiccional, para todos. No hay, si bien nosotros hacemos una adaptación, para todos es igual. Y en este contexto es diferente porque, por ejemplo, ellos cursan en lo que es la localidad de Juan José Castelli en el instituto. Pero a lo mejor ellos terminan la cursada y después tienen que realizar la práctica y ellos ya vuelven a sus localidades de origen, a sus parajes o sus localidades más pequeñas. Entonces, ellos se trata de realizar un nexo, una coordinación con alguna escuela de la, cercana a la localidad donde ellos viven y ellos realizan las prácticas ahí. Entonces, va a ser muy diferente de los que estén en la localidad, por ejemplo, de Juan José Castelli, que es una localidad más grande, una localidad donde el docente es blanco, bueno, en los parajes también hay docentes que son no indígenas y a su vez hay docentes indígenas. Como profesora de práctica, yo tengo que realizar la nota pidiendo a la regional educativa, ¿no es cierto?, la autorización para poder acceder a las escuelas, y de ahí la regional autoriza y ahí podemos acceder a la escuela. Después vamos a las escuelas, pedimos el permiso a los directivos, ellos preguntan a los docentes si los pueden recibir, y si es así, bueno, acceden a entrar a la escuela, primero realizan, desde primer año ya ingresan, o sea, el profesorado dura 4 años, y desde el primer año ya realizan las primeras acercamientos, designaciones a lo que es la práctica, pero observan el contexto institucional. Después, en segundo año, recién pueden observar el aula. En tercer año, recién observan y practican en la clase, o sea, observan la clase y hacen la planificación y practican. En pareja pedagógica, o sea, van de a 2. Y es como para ellos como más fácil. Y después ya cuando van a cuarto año, la residencia es solo tienen que hacer un periodo de observación y después de práctica de residencia, que consiste en diseñar la planificación y realizar la clase. Entre 20 días tienen de clase en cuarto año. O sea, es bastante intenso. No les cuesta mucho, a veces el vínculo con el docente no indígena, muchas veces el docente trata de generar un vínculo, pero a ellos les cuesta. Es diferente, o sea, es diverso, cada estudiante es una situación particular, no puedo decir que son todos iguales. Hay algunos, por supuesto, que se desenvuelven bien, y hay otros que llevan un proceso como más lento, depende. Los wichí, por ejemplo, les cuesta mucho porque se encuentran como más solos, más lejos de su lugar de origen. Entonces hay que hacer otro tipo de acompañamiento. Más que, ese es otro problema. Ellos son wichí y practican en escuelas donde hay niños con. ¿Entienden? Entonces, todo es diverso. Uno va haciendo lo que puede como profesor con las herramientas que tiene. Es un hacer constante. Sí, se me ocurre otra pregunta en relación con eso que decís. ¿Cuál serían la situación, las condiciones ideales y qué tendría que pasar para que se dé, ¿no? Pero antes que me respondas eso, quiero leer un comentario de Fabiana, que nos saluda desde la Patagonia. Muchas gracias, Fabiana, por participar. Dice que da tristeza escuchar que no hay una hospitalidad, no se da el amparo del otro en las instituciones educativas para la otredad. Los procesos de exclusión de la diferencia siguen calando hondo. Aquí también en Patagonia existe mucha resistencia a reconocer el derecho de los pueblos y a tener educación que reconozca nuestra cultura, con todo lo que eso implica. Me gustaría consultar si se puede acceder a esta presentación o a los resultados presentados en otro formato. Bueno, ya le vamos a pedir a Raquel que nos comparta su presentación, y también vamos a dejar grabada esta charla y la van a poder consultar y escuchar
en el canal de YouTube de nuestra Tecnicatura, ¿sí? Ya vamos a pasar el enlace también. Bueno, aprovecho para presentar que está con nosotros Demóstenes Toribio, un comunicador wichí, originario de Ingeniero Juárez, Formosa, miembro de la Comisión Wichí Clamtes. Demóstenes, un honor que participes con nosotros, y sentite libre también de hacer el comentario que quieras. Sí, Raquel, entonces te hacía esa Eh, pregunta sobre cuáles serían las condiciones. Si es muy difícil que, por ejemplo, un practicante wichí acceda a un aula donde haya un maestro wichí con niños wichí, etc. y bueno, y eso es lo que desde el instituto se busca, ¿verdad? Ellos vuelven, muchas veces van a sus localidades de origen, ya sea Nueva Pompeya o vuelven a Sausalito. Ahora, bueno, como se da la formación en Sausalito, ya no vienen. Y como también está en Nueva Pompeya, abierto el instituto, ya no vienen, pero han quedado algunos. Y ellos van a sus localidades y desde allá se hace eh, nos conectamos, ellos son los que buscan la escuela, porque yo no puedo viajar hasta esa localidad donde ellos viven. Entonces ellos buscan la escuela, pasan los contactos, los directivos, hacemos sobre todo hoy en día con lo que es el uso de los celulares, ¿verdad? Del WhatsApp, esa conexión, nos conectamos hablamos de ese diálogo con los directivos o maestros. Ellos llevan su carpeta o su cuaderno con el reglamento, donde están todos, especifica cuáles son las condiciones, las tareas que tienen que realizar, los días de práctica, las fichas llevan de evaluación, porque cada periodo tiene su ficha y los ítems en el cual van a ser evaluados. Todo eso se trabaja durante el periodo de práctica. Y después ellos van con todo eso, entonces se realiza de esa manera, o sea, es la forma en que se pensó, se puede realizar. Igualmente en lo que es la sede de esas peñas también. Ellos van a sus lugares de origen y ahí se va realizando ese contacto con la escuela y van pudiendo así de esa manera logran terminar. Y bueno, y con respecto a lo que preguntaban, si se puede acceder, está publicado Hablar Lenguas Indígenas Hoy, donde están diferentes trabajos que cuentan un poco lo que es también SIGMA, si pueden acceder o si no, yo puedo compartir lo que es mi PowerPoint. No sé, algo más, o sea, la forma esta de poder llevar de una manera mejor, si bien hay resistencia por algunos sectores, o sea, yo creo que los avances han sido muy importantes, o sea, muy positivos. Todos los avances, imagínense licenciados, los mismos profesores indígenas licenciados. Para mí y para ellos es un gran avance el reconocimiento que tienen en su comunidad, en sus lugares, ¿no es cierto? Se puede ver a través de las distintos lugares donde participan, distintos trabajos que se pueden ver publicados de los egresados. Y siempre el SIGMA como gestor o parte de su formación. Hay un reconocimiento también de ellos, o sea, si bien quizás ven aspectos negativos, también hay un reconocimiento de lo que fue su formación. Y bueno, este año, o sea, el año pasado con la pandemia, se ha llevado dos grandes representantes de lo que es la cultura, como el profesor Orlando Sánchez y el profesor Juan Chico. Para ellos, o sea, fue un vacío como muy importante que dejaron en su comunidad, y por el prestigio, las publicaciones, los trabajos que venían realizando. Pero están surgiendo nuevos pedagogos, ¿no es cierto?, dentro de su
de sus comunidades. Muy interesante. Yo quisiera resaltar de lo que contaste, la idea de proceso que vemos bueno, en el relato tuyo, ¿no? Al principio marcando las etapas institucionales, ¿no? Cómo se fue estableciendo, por un lado, el trabajo del SIGMA y también cómo se fueron dando la apertura de espacios para indígenas que pudieran ingresar en el sistema educativo, primero como hadas, luego como maestros titulados a cargo de cursos, ¿no? La verdad que eso me genera mucha expectativa, mucho interés de conocer, porque mi experiencia es en Salta y eso no lo he visto, ¿no? Indígenas a cargo de cursos. Bueno, después marcaste ciertas leyes, ¿no?, de oficialización de las lenguas que aportaron y favorecieron al proceso. Profesores, ¿no?, la apertura, la etapa de apertura, donde se formaron profesores indígenas, y luego el acceso de graduados del SIPA en la universidad, ¿no? Distintos espacios que se van abriendo en proceso, distintos actores que van participando, y quiero resaltar ahí algo que vos dijiste en relación con la apertura de estos espacios, la importancia de las luchas de los mismos indígenas reclamando, en la medida que iban bueno, adquiriendo noción de sus derechos, ¿no es cierto?, y haciendo sentir el peso de su derecho y de su necesidad ante las autoridades, ante otros actores que pueden obstaculizar, como a veces pueden ser docentes criollos, ¿no? Claro, y Con otra quienes, cosa que antes que me olvide quiero recalcar es que, por ejemplo, ahora ya van a acceder a trabajar en la universidad, o sea, como es la UNCAUS, dictando lo que es la carrera de enfermería, para dictar, o sea, estar a cargo de una cátedra. Entonces, esto es muy importante, porque ellos acceder a esto es muy importante en su comunidad. Está la carrera de enfermería y también de intérpretes en lengua, que eso les permite acceder a cargos, por ejemplo, en lo que es el Poder Judicial. ¿Sí? También importante que ellos puedan tener un juicio, ¿no es cierto?, alguien que pueda interpretar lo que ellos están diciendo, si ellos son hablantes solamente de su lengua. Entonces, muy importante todo el trabajo, o sea, a pesar de lo que ellos, lo negativo que quizás se pueda ver, hay mucho positivo en su lucha, sobre todo, ¿cierto?, y en acceder a esos derechos y el reclamo. Recibieron, sí, mucha represión policial, pero también consiguieron, o sea, no es que esto le dieron porque ellos reclamaron y listo, le dieron, no, o sea, tuvieron marcha, caminata, desde el norte hasta la capital, o sea, fue una lucha, por eso lo tuvieron siempre a base de la lucha, de la resistencia y el reconocimiento de su tierra, de que no se toque en su tierra, bueno, como en todo, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta o comentario. Raquel tiene otras actividades, pero aprovechemos un minutito más. Bueno, pueden googlear, ¿verdad?, lo que es SIGMA, van a encontrar datos en lo que es la página, ¿no es cierto?, el Facebook también, sobre la biblioteca. Es muy importante el trabajo de la biblioteca, del SIGMA, porque hay muchos materiales que son elaborados en
instituto y que van formando parte de la biblioteca, que quizás no hay publicaciones, entonces es muy importante el trabajo. Otra cosa es que, bueno, sigue, no es que quedan con esas carreras, sino que siempre se está trabajando y se sigue investigando, se sigue formando, no solamente a los profesores, sino también dictando cursos para estos egresados. Hay un proyecto que también estamos trabajando, que es la tercera parte de egresados, que es donde hicimos un trabajo de recorrer las escuelas y dónde están los egresados ya de los últimos años, porque hubo ya con anterioridad 2 trabajos que tienen sus publicaciones sobre el proyecto de egresados. Y estamos en una etapa, bueno, lo que hicimos fue trabajar, entrevistar a los docentes, pero también trabajar con los estudiantes, con estos estudiantes que realizaban las prácticas, eran los que realizaban el relevamiento para ver dónde estaban los egresados y tomaban fotografías de las escuelas donde estaban. Y subíamos al Google Maps, íbamos subiendo. Y bueno, y eso quedó ahí, va un poco lento, el informe que tenemos que elaborar es más actual sobre la situación de ellos. Eso es para otro año. A la siguiente charla, ya te vamos Sí, a invitar de nuevo, Raquel. Bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno. La verdad que nos aporta muchos elementos para reflexionar, nos dispara muchas ideas y ojalá lo podamos seguir continuando con este diálogo, ¿sí? Ya nos vamos a estar comunicando por todas las vías posibles. Bueno, no quiero dejar de volver a invitar para nuestro último encuentro, el 27 de noviembre, el 24 de noviembre, antes de despedirnos. Insisto, muchísimas gracias, Raquel, por tu tiempo, por compartir con nosotros. Te liberamos ya para tu actividad siguiente. Bueno, muchas gracias. Están invitados a conocer el SIGMA. El SIGMA es muy abierto, flexible, ¿sí? Recibe visitas, ¿no es cierto? O investigadores también. Se puede trabajar en algo también, ¿no es cierto? Pensar en algo, poder trabajar de alguna manera. Funciona a la mañana, con clases a la mañana, de las 8 a 12, y después a la tarde de 2 de la tarde, 14 horas a 17, 18 horas. Pero los estudiantes viven ahí, o sea que continuamente, en este momento no, por la pandemia y porque recién estamos volviendo a la presencialidad plena, pero si no, viven ahí. Y bueno, quedan invitados y algún día pasan para poder visitar. La profesora Zulma Martínez es la rectora, haciendo contacto con ella pueden también poder visitar y poder conocer un poco más de lo que es el SIGMA o la biblioteca, es muy interesante. Bueno, los saludos, hasta una próxima oportunidad, gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos y todas. Recogemos el guante y lo anotamos. Nos vemos en otra oportunidad. Bueno, gracias.